La palabra ética se nos ha convertido en una palabra sagrada. Desgraciadamente, las palabras más sagradas a veces son las que peor huelen. En nombre de palabras tan sagradas como amor, democracia o Dios, se cometen los crímenes más absurdos y se realizan los actos más viles. En nombre de la ética hablan todos, los sacerdotes, los educadores y hasta los políticos. Paradójicamente, los discursos más moralizantes provienen casi siempre de quienes más incurren en actos de corrupción. ¿Hay alguien más sospechoso acaso que aquellos que hablan en nombre y en defensa de la moral y las buenas costumbres? Cuando se invoca la ética para colmo, se habla de ella como si consistiera en seguir un único código de conducta, como si existiera una cierta moral universal que todos estaríamos obligados a seguir, algo muy sospechoso. Pues quienes defienden esa idea solo pretenden imponer a los demás una forma única y estrecha de juzgar las cosas. Hay mucha confusión cuando hablamos de ética. Es preciso empezar entonces por algunas precisiones. No hay que confundir la ética con cosas que, si bien están relacionadas con ella, son esencialmente distintas. Para empezar, no debemos confundir la ética con el derecho, ni lo bueno o lo justo con lo que simplemente es legal. Hay acciones legales que pueden ser injustas, como cuando, al amparo de alguna ley, se despoja a otros, por ejemplo, a comunidades marginadas de sus territorios o se les priva de sus medios de vida. Podría haber también acciones justas al margen de la ley, como aquellas en que un grupo de individuos se declara en desobediencia civil e incluso viola normas constituidas para reivindicar valores superiores no protegidos por las leyes vigentes. Está bien cumplir la ley, es una obligación de todo ciudadano, pero eso no nos hace necesariamente mejores seres humanos. Comportarse éticamente es mucho más que no violar las leyes. Comportarse de forma ética tampoco se reduce a actuar según los criterios propios de nuestra moralidad habitual, cotidiana. En la vida diaria solemos hacer las cosas por capricho, por costumbre o por el mandato de alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Es cierto que muchas veces esos criterios son suficientes. No necesito justificar por qué quiero ver una película o cumplir una orden de mi padre, de mi jefe o de una autoridad pública. Para ello, basta atender a mis gustos o al deber que tengo de cumplir lo que me ordenan personas que tienen autoridad sobre mí. Sin embargo, hay ocasiones en que necesitamos justificar nuestras acciones por algo más fundamental que nuestro gusto, que el hecho de que casi todos suelen hacer cierta cosa. O hay casos en que tenemos que ir más allá de simplemente obedecer una orden superior. En esos casos, la reflexión ética se hace necesaria. ¿Por qué deberíamos actuar de cierta forma? ¿Qué motivos nos conducen a actuar así? ¿Hay buenas razones para hacer esto o aquello? Preguntas como estas nos llevan más allá de nuestra forma habitual de actuar. Hay además personas que aún creen que lo inmoral, lo antiético, no es otra cosa que lo que se refiere al sexo y reducen la reflexión ética a tener un comportamiento sexual adecuado. Para ellos, lo contrario a la ética es todo lo que ponga en cuestión las costumbres sexuales establecidas. Pues no es así.
La ética no solo tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con muchísimas cosas más. Todas nuestras actividades como hombres y mujeres nos plantean problemas éticos que requieren un examen detenido. Por ejemplo, el manejo de la vida, con temas tan complejos como el aborto, la eutanasia, la relación con las otras especies animales, etc. Los problemas medioambientales, la investigación científica, el uso de la tecnología, el reparto equitativo de los bienes, la justicia social, el uso de la fuerza, etc. Todas esas cosas nos plantean problemas éticos de diversa índole. Hay incluso quienes confunden la ética con la higiene o la urbanidad, pues creen que comportarse éticamente se reduce a no hacer nada sucio, antihigiénico o simplemente mal visto. Para estos, ser éticos termina convirtiéndose en no hacer nada que pueda resultar censurable para otros y en cambio guardar siempre las apariencias. Pero si bien la ética está relacionada con estas cosas, es algo más amplio que todo lo anterior. ¿Por qué entonces hablar de ética? Y sobre todo, ¿en qué sentido hablar de ella? A menudo se nos imponen obligaciones. Se nos dice qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Se nos enseña incluso qué debería ser lo bueno para nosotros. No se nos deja examinarlo por nuestra cuenta. Con ello no se cultiva la autonomía, sino que se nos educa en la dependencia intelectual y moral de los otros. Se nos dice a veces también que vivimos en una época de crisis ética. Si eso no es así, siempre se podrá discutir. Lo que resulta sospechoso es que quienes invocan esa crisis ética muchas veces parten del supuesto de que el pasado fue siempre mejor y que bastaría con que todos aceptáramos acríticamente costumbres y prácticas inveteradas, como si tener una conducta ética se redujera a ser obedientes y actuar de acuerdo con un código de conducta prefijado. Un auténtico comportamiento ético supone autonomía, es decir, capacidad para hacer juicios y tomar decisiones basada en un examen cuidadoso de las situaciones y además la capacidad para actuar responsablemente. Como se dice con mucha frecuencia en la educación, se inculcan valores. Quiero subrayar esta palabra por lo que significa. Inculcar viene del verbo latino calcare, que se refiere a introducir algo haciéndole presión, como cuando uno calca un dibujo haciendo presión sobre la página donde está el dibujo. De allí viene también calzado. El calzado es lo que entra a la fuerza. Calzar algo es meter algo a la fuerza. Inculcar quiere decir, pues eso, meter algo a la fuerza. Es decir, imponer algo mediante mecanismos de fuerza. Y es verdad, con mucha frecuencia quieren imponernos que apreciemos ciertas cosas, que valoremos ciertas formas de actuar, y eso se hace a la fuerza, literalmente a las patadas. Eso es lo que significa inculcar, meter algo a las patadas. En otras ocasiones se hace exactamente lo contrario. Se nos permite que opinemos libremente a partir de nuestros sentimientos más elementales, de nuestras creencias no examinadas, de nuestros prejuicios sobre asuntos morales e incluso a partir de simplemente nuestros caprichos, sin que nos veamos obligados a cuestionar en nada nuestros puntos de vista, sin exigirnos razones y buenas razones para lo que creemos y afirmamos, como si los asuntos éticos fueran una cosa de mero gusto o de simple opinión. En un caso, se pretende que solo hay una forma adecuada y buena de ver las cosas,
Esto es dogmatismo. En el otro ocurre lo contrario. Cualquier opinión vale por sí misma, simplemente porque uno dice estar muy convencido de ella. Todo es relativo y por tanto todo vale. Ni el dogmatismo ni el relativismo son posturas éticas adecuadas, porque son irreflexivas. El dogmatismo se basa en prejuicios y en ideas no examinadas. El relativismo en meros gustos y opiniones. ¿Cómo desarrollar una postura ética reflexiva? La reflexión ética debe evitar estos dos extremos: el dogmatismo de la inculcación de valores y el relativismo moral del todo vale. Ser reflexivo y éticamente reflexivo implica preguntarse, dudar de lo que creemos, examinar las situaciones, buscar nuevas posibilidades. Un comportamiento reflexivo no se limita a lo dado, no se esconde en sospechosas convicciones íntimas, ni se deja deslumbrar por supuestas verdades absolutas. La actitud reflexiva tampoco es el monopolio de nadie, ni de los ilustrados, ni de los adultos, ni de una clase privilegiada. Todos podemos ser reflexivos, independientemente de la edad, el género, la nacionalidad, la religión, la condición socioeconómica, etc. Y por eso todos estamos en condiciones de hacer reflexión ética. La reflexión ética parte del supuesto de que todos estamos en capacidad de comprender y revisar nuestras acciones, de entender por qué actuamos como actuamos, de corregir nuestra forma de actuar y por tanto de actuar de forma más razonable. Hacer reflexión ética no es, como dirían algunos filósofos, examinar los fundamentos de la moral, es decir, determinar las razones últimas de nuestras acciones. Es algo, en principio, mucho más sencillo y algo que todos podemos hacer de una forma bastante natural. Se trata de identificar los distintos factores que determinan nuestros actos, de encontrar criterios adecuados para juzgarlos y sobre todo de hacer una apreciación de conjunto, una valoración de las acciones que estamos juzgando o que vamos a emprender. Podríamos decir que la reflexión ética comienza por intentar comprender los distintos factores que determinan nuestras acciones. Se trata de examinar y valorar las dos cosas, de examinar y valorar todas aquellas cosas que influyen o determinan la valoración que hacemos de nuestros actos o de los actos de otras personas. Así, por ejemplo, cuando valoramos una acción, tomamos en cuenta las circunstancias en que ella se dio. Pero también debemos considerar cuáles fueron los motivos que nos llevaron a emprender una cierta acción en vez de otra, o las razones que tuvimos para preferir hacer una cosa más que otra. Y desde luego, no podemos perder de vista las consecuencias de nuestros actos. Podríamos tomar en cuenta otros factores: los méritos de las personas, el cumplimiento de reglas, las emociones que están en juego y otras cosas más. Pero por ahora consideremos solo las 4 ya mencionadas. Debemos empezar por comprender las circunstancias en que se dan las acciones. ¿Qué pasó? ¿Quién es la persona que actuó? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿En qué lugar? ¿Con qué fin? ¿Con qué medios? Etcétera. Todo eso es analizar las circunstancias. Si uno comprende las circunstancias de los actos, empezará a entender mejor los actos mismos. Eso es un primer paso fundamental de la reflexión ética. Pero no solo las circunstancias son importantes. Es esencial también establecer los motivos por los cuales actuamos. Tenemos que preguntarnos qué nos movió,
Eso es un motivo, algo que nos mueve, que nos movió a actuar de una determinada manera. Lo hicimos por un interés egoísta, o por deber, o simplemente porque nos convenía, o tal vez por solidaridad con otros. ¿Cuáles fueron los motivos que inspiraron nuestras acciones? Claro, esto tampoco es suficiente. Los motivos son básicamente personales. Sin embargo, uno tiene que poder apelar a cosas que sean más que motivos personales. Tiene que buscar razones para actuar. Una razón para actuar no es solo individual, sino una apelación a lo que haría cualquier persona razonable. Cuando digo que algo es una razón para actuar, digo que cualquiera en una situación semejante a la mía debería actuar de esa misma forma, porque esa es la forma razonable de actuar. Las razones para actuar no solo explican que actuemos de una forma u otra, sino que intentan justificar que esa es la manera adecuada. Tenemos además que poder proyectar nuestras acciones hacia el futuro para poder ver qué ocurriría si actuáramos de esta forma o de aquella. Debemos entonces poder prever las consecuencias posibles de nuestros actos, pues no hay otra manera de evaluar si la acción que vamos a emprender sería la adecuada o no. Tenemos que poder proyectarnos hacia el futuro si queremos entender mejor el sentido de nuestras acciones. Estos son algunos elementos básicos que debemos tomar en cuenta para comprender mejor lo que hacemos. Habría otros, pero estos 4 son los básicos: las circunstancias, los motivos, las razones para actuar y las consecuencias. Quisiera terminar esta presentación con una referencia a un problema de ética pública que pretende servir como ejemplo de reflexión ética ante algo que nos afecta profundamente como sociedad: la corrupción. Retomo aquí algunos pasajes de un artículo breve que escribí hace unos años y que está disponible en la internet. En el año 2011, el empresario colombiano Miguel Nule, condenado por un grave desfalco a la ciudad de Bogotá, dijo sin sonrojarse ni despeinarse que, oigan la frase, la corrupción es inherente al ser humano. Ninguna frase sobre el tema había alcanzado tal resonancia desde cuando el expresidente Turbay, muchos años antes, prometió reducir la corrupción a sus justas proporciones. Por entonces nos preguntábamos indignados, ¿y es que acaso en cuestión de corrupción puede haber justas proporciones? Parece que hoy ya ni siquiera hubiese lugar para tales preguntas, y mucho menos para cualquier forma de indignación. Si la corrupción es inherente al ser humano, ¿por qué escandalizarse? ¿Acaso no es normal, natural o incluso legítimo que contratistas, dirigentes políticos y funcionarios públicos caigan como aves de rapiña sobre el presupuesto del Estado? Si para acceder a un contrato es preciso pagar comisiones, ¿qué tiene de extraño que ello se compense con adiciones presupuestales? Si para llegar a ocupar una curul en un órgano de elección popular es preciso invertir varios miles de millones de pesos, ¿qué sentido tiene hacerlo si no se garantiza que se podrá recuperar con creces la inversión? Todo ello entra dentro de una misma lógica, la del negocio. La política, al igual que la contratación pública o que la salud o que los cargos estatales o que muchas cosas más, se ha convertido en un simple negocio en donde se invierte una alta suma de dinero con la seguridad de que el dinero invertido se verá incrementado. Hay pues algo de cierto, de tristemente cierto en la frase de Miguel Nule. La corrupción está
tan enquistada en la administración pública que parece ser inherente a ella. El hecho mismo lo acepta mucha gente con resignación. Más de una vez he escuchado a distintas personas en distintos lugares diciendo algo así: bueno, está bien que roben, pero que dejen algo para los pobres. Este tipo de frases expresa un cierto estado de ánimo que ya empieza a hacerse común. No nos impresiona ya que haya corrupción, solo nos molesta que ésta haya rebasado sus justas proporciones. Lo más grave de la frase en mención es que de tanto repetirla parece volverse cierta. La corrupción es inherente, es decir, natural, propia de la condición humana y por tanto legítima, aunque sean condenables sus excesos. Lo que se sigue de esta premisa es precisamente lo más delicado. En primer lugar, porque por vía de una fácil generalización, todos los demás quedamos declarados corruptos. Todos los que participan en la vida pública, todos los que contratan con el Estado, todos los colombianos, todos los hombres, es decir, usted y yo y todos los demás. Por esa misma vía, además, quedan disculpados todos los que incurren en actos de corrupción, pues ellos no están haciendo más que lo que haría cualquier otro en una situación semejante a la suya, y porque lo habría hecho impulsado por su propia condición natural. Por este camino, sobre todo, asuntos como la corrupción quedan a salvo de cualquier consideración ética, y lo único que queda por examinar es si los que incurrieron en actos de corrupción violaron o no las normas establecidas. Llegamos así a lo que constituye la más pobre condición a que puede quedar rebajada la ética, a su simple identificación con lo legal. Hemos visto escándalos de corrupción en nuestro país, el más claro de ellos sin duda, el de los subsidios del programa Agroingreso Seguro, en que para evitar cualquier complicación legal, previamente se alteraron las normas de tal forma que cada uno de los pasos dados para favorecer a unas pocas familias adineradas con jugosos subsidios estatales, todo eso se hiciera dentro del estricto marco de la ley. Lo grave entonces, dentro de la misma lógica del negocio antes señalada, no es ahora ser corrupto. Lo grave es que uno pueda quedar implicado legalmente. Lo grave no es robar o matar, sino que lo pillen. Con tal de obtener los resultados esperados en cifras económicas o de seguridad, ahora todo vale. Hace unos días escuchaba al participante en un panel añorar los tiempos en que aún aspirábamos a reducir la corrupción a sus justas proporciones. ¿Tendremos acaso que conformarnos con tan poco? Es cierto que nuestra moralidad ha caído tan bajo que nuestras aspiraciones se reducen a esto. Pero es cierto también que si seguimos construyendo nuestra vida personal y nuestras instituciones sobre aspiraciones tan bajas, terminaremos por sucumbir a nuestras propias expectativas. Que la violencia, la corrupción, la intolerancia, la idea de triunfar a toda costa y la cultura del negocio es negocio, todas esas cosas se nos vuelvan tan naturales que hasta podemos creer que son inherentes al ser humano. Eso es el signo por excelencia de que hemos perdido no solo la perspectiva moral sobre nuestras vidas, sino lo que es aún más grave, nuestra elemental capacidad de indignación. Todos nosotros, incluso los niños pequeños, podemos y debemos hacer reflexiones, y todos tenemos los elementos básicos para hacerlo. Lo importante es que empecemos a poner en práctica esta capacidad, tanto en nuestra vida personal como en nuestro ejercicio profesional. De eso trata precisamente este curso, donde nos vamos a ocupar de diversas situaciones que tendremos que ir analizando
así como de algunas teorías éticas que pueden ayudarnos a ampliar nuestra comprensión de nuestra propia vida y del mundo que nos rodea. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo video.